Capítulo 18. Recuerden que no voy a leer el libro en sí, voy a nada más guiarme con la lectura del libro. Y es el 18 de Apocalipsis, pero vamos a iniciar con una parte en sí. En realidad yo creo que en este caso es todo el capítulo, pero bien rápido, porque se conecta muchísimo. De Isaías 34, el capítulo entero. Lo leo rápido, repito. Estamos en el 18 de Apocalipsis, pero como introducción vamos a leer esto. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque Yahweh está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor, y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá. Vean que así como está mencionando a las naciones, todas las naciones, ahora está mencionando el ejército de los cielos, que se va a disolver, al igual que las naciones. Recuerden que las naciones vinieron de Noé, 70 familias que se convirtieron en 70 naciones, cada una de esas naciones bajo un ángel. Por eso Yahushua dijo, ¿verdad? Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que pasa en el cielo se manifiesta después en la tierra. Entonces, aquí vemos que lo que está pasando en la tierra también Yahweh lo va a hacer en los cielos, ya que nos dice que también el ejército de los cielos se disolverá. Esos son los ángeles de Heilel, de Lucifer. Y se enrollarán los cielos como un libro. Que recuerdan, eso sucede en el sexto sello. En el sexto sello de Apocalipsis dice Yahuhanán que él vio el cielo enrollarse como un libro, como un pergamino. Dice, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. Esto, ¿verdad? Sería poco antes de la séptima trompeta. Recuerden que obviamente después del sexto sello sigue el séptimo, y el séptimo sello son las 7 trompetas. Entonces, básicamente, entre este verso que está seleccionado, eh, y bueno, hasta aquí, se estarían dando las trompetas. Caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Eso sigue en el sexto sello. Porque en los cielos se embriagará mi espada. En los cielos. O sea, Yahweh va a estar castigando también a los ángeles mientras va a estar sucediendo lo que va a estar sucediendo aquí en el Apocalipsis. En los cielos se embriagará mi espada. Descenderá sobre Edom, que es Roma, para juicio, y sobre el pueblo de mi maldición. Recuerden que Edom se separó, bueno, tiene dos nombres en la escritura, Esaú y Edom, así como Jacob y Israel, por ejemplo. Edom viene siendo más que todo un apodo que se le dio por ser rojo. Entonces, el hecho de que tiene dos nombres normalmente lo utilizo para explicar cómo se separó en dos pueblos, Roma y lo que hoy en día dicen ser judíos y no lo son. En su mayoría son descendientes de Edom, de Esaú. Ya he mostrado esto muchas veces, pero lo voy a hacer, creo que puede ser importante. En la página nuestra, en la galería de sociedades secretas, hay varias. Siempre me dan ganas de leer todas, pero nada más voy a leer aquí esto rápidamente. Vean, en la Enciclopedia Judía de 1925 dice, Edom es son los judíos modernos. Edom, la misma Enciclopedia Judía. Y dice el Almanaque Judío de 1980, hablando estrictamente, es incorrecto llamar a un israelita antiguo un judío, o llamar a un judío contemporáneo un israelita o un hebreo. Los que hoy en día dicen ser judíos no son descendientes de Israel. Los descendientes de Israel no son hoy en día llamados judíos. Entonces es un término que es incorrecto. Por eso hay que tener mucho cuidado
también a la hora de explicárselo a alguien, porque esto no lo sabe, la gran mayoría de la gente no entiende esto, no sabe esto. Entonces hay mucha gente que dice, hablando de Mashiach, dicen, él era judío, y en realidad no, según el entendimiento, no, Yahushua era un israelí, un yahudí, un hebreo verdadero. Los que hoy en día dicen ser judíos no son familia de Mashiach. Entonces, em, también ven aquí, dice, los edomitas se convirtieron en judíos y un pueblo turco, los házaros, también se hicieron judíos en el sur de Rusia. La mayor parte de los judíos nunca estuvo en Yahudá y nunca salió de Yahudá. Y de ahí el pleito con que quieren tomar la tierra de Israel de los que sí estaban ahí por el favor de Yahweh, porque Yahweh se los permitió después de que nos sacó de la tierra. 2800. Cuando el Mesías venga, cada judío va a tener 2800 esclavos, según el Talmud. Dice aquí, según ellos, que Elohim creó al no judío en forma humana para que el judío no fuese servido por las bestias. O sea, los que no son judíos son animales en forma humana solo para que no los sirva un animal directamente. Eso dice el Talmud, eso creen ellos. Y cuando para ellos, gentil se convierte, no significa nada para ellos, porque sigue siendo un animal. Vean aquí, como decía entonces, Edom, Esaú, dos partes, que algunos los ven como romanos, otros como judíos, pero son descendientes del mismo. Y vean como aquí los separa también en dos en lo que dice, descenderá sobre Edom para juicio y sobre el pueblo de mi maldición, porque va a caer sobre esas dos partes que es Esaú y Edom. Llena está de sangre y de grasa la espada de Yahweh, sangre de corderos y de machos cabríos, grasa de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra, que significa redil. En Isaías 65, perdón, en Isaías 63, Yahweh dice que él viene en la segunda manifestación de Bosra. Eso quiere decir que viene como un gentil, que viene como hijo pródigo, que lo van a ver como si fuera un romano. Así como Paulus, a pesar de ser hebreo, tenía la ciudadanía romana. Y así como Jacob, para tomar la bendición, se vistió de Esaú. ¿Está claro? Y Yahweh tiene sacrificios en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. Bosra era de tierra de Edom. Con ellos caerán búfalos, toros y becerros. Su tierra se embriagará de sangre y su polvo se llenará de grasa, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. En hebreo, tohu y bohu. No sé si han escuchado esas palabras, pero solo aparecen en la escritura 3 veces. En Isaías aquí, en Génesis y en Jeremías. Cuando Yahweh hizo la creación estaba tohu babohu, estaba desordenada y vacía. Y esas son dos palabras claves. Se les da mucho poder a esas palabras, lo que significan a fondo no es solo desordenado y vacío, tiene mucha revelación, repito, pero el hecho también de que aparece 3 veces nada más en la escritura nos da a entender que cuando Yahweh hizo la creación, algo pasó que dejó todo desordenado y vacío, siendo Yahweh un poderoso de orden. Y básicamente fue la caída de Samael. Cuando Samael fue quitado de su lugar, él quiso destruir todo lo que Yahweh había creado hasta ese momento por medio de él. Dijo, así, me quita el trabajo, pues me llevo toda la oficina conmigo. Entonces quedó todo desordenado y vacío. En Jeremías se nos dice que la tierra va a volver a quedar desordenada y vacía aquí con el Apocalipsis. Y este caso va a ser por la caída de Lucifer. Cuando caiga el dragón,
sabiendo que le queda poco tiempo, va a desolar la tierra entera. Entonces se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán como nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de dragones. En algunas traducciones ponen chacales, pero en hebreo es dragones, lo que hoy en día llamarían dinosaurios, ¿verdad? Porque se separaron, le dieron el nombre de dinosaurios a lo que dicen que encontraron en los fósiles, y fósiles que solo se podrían crear bajo el agua como en el diluvio. Y por otro lado, a los dragones los llamaron mitología, fantasía, pero en la escritura aparecen los dragones, en escritos de la antigüedad aparecen los dragones. Dice, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero. Ahí está hablando de diferentes entidades a las que adoran por medio de las religiones falsas. Cuando ya todo haya sido destruido y la tierra sea purificada, los lugares donde adoraban demonios van a habitar esos demonios, que son representados por animales impuros. Dice, Lilith también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. Ahí en hebreo aparece Lilith, pero lo han traducido como el búho o lechuza o una familia del búho. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres con su pareja. Consultad el libro de Yahweh y leed si faltó alguno. O sea, cuando ya lleguemos a ese momento, vamos a leer Isaías y estar revisando, pasando la lista. El búho. Consultad el libro de Yahweh y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su pareja, como si fuera el diluvio, ¿verdad? Porque en el diluvio llegaron todos los animales con su pareja. Porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió, igual que en el diluvio. En el diluvio Yahweh le dio la tarea a Noé de hacer el arca. Los animales vinieron solos, Yahweh los atrajo. Porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió, y él les echó suertes y su mano les repartió a cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Entonces Roma y los lugares donde han sido adorados los ídolos es donde van a habitar las entidades negativas por la eternidad, como los animales estos que se mencionaron acá. Y vamos a poder pasar lista y los vamos a encontrar. Digamos, ¿se acuerdas que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Yahweh? Los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles, espíritus malignos y demonios. Entonces, aquí en este capítulo, cuando Yahweh habla de esos animales que van a habitar en ese lugar, Ya no eh, van a ser ídolos, van a ser animales. sí, pero esos animales representan a las entidades que adoraban por medio de esos ídolos. Entonces, como en esos lugares, digamos, por decirte algo, en el Vaticano hay tanta idolatría, el Vaticano va a quedar como un lugar salvaje donde solo van a estar espíritus malignos, demonios, por la eternidad, como hay presos o hay encerrados. Si quisiéramos ir a ver esas entidades que engañaron al mundo entero y hacían a las personas comportarse como animales salvajes, exacto, vamos a ir a poder verlos ahí. Y Y por eso dice, vaya y consulte el libro, ahí van a estar todos. Dime. sí, eso sería ya también en la eternidad o después de los 1000 años, ¿no? A partir de los 1000 años, yo creo ya vamos a poder empezar a ver eso, sí. Ujú. Ahora, o sea, lo más lógico o más obvio, que de fijo, por decirlo así, es cuando esté el lago de fuego, porque también del lago de fuego se dice algo similar. Vamos a poder salir y ver los cadáveres de las personas ahí. Entonces, como ese estilo zoológico, Bueno, para enseñar a los niños, cada fin de semana vamos a ir a ver el lago de fuego. Pórtese mal, ¿verdad? Está bien, pa. ok, sí, ya quedó claro. Ok. Entonces, en Bernabé, un libro que yo recomiendo muchísimo cuando me preguntan por el Shabbat o me preguntan por las comidas. Es un libro que sacaron de la escritura, pero por algo lo sacaron y que se confirma con la escritura. De hecho, se puede decir que lo que hace Bernabé es poner más claro algunas cosas que están en la escritura, pero que mucha gente no lo entiende. Entonces, Bernabé 10:4 dice, tampoco comerás el águila, ni el gavilán, ni el milano, ni el cuervo. No te juntarás, dice, ni te asemejarás a hombres tales. Entonces, aquí Bernabé está explicando
cuando Moshe escribe de no comer esto, no comer lo otro, no comer lo otro, Bernabé explica, esto se refiere a no se junten con ese tipo de personas para que no sean como esos animales. No te juntarás, dice, ni te asemejarás a hombres tales que no saben procurarse el alimento por medio del trabajo y del sudor. Pero, o sea, no se junte con vagos, no se junte con ladrones, como el águila, el gavilán, el milano, el cuervo, sino que arrebatan en su iniquidad lo ajeno y acechan como si anduvieran en sencillez, ¿verdad? Se hacen los humildes, se hacen los buenos, como el águila que es muy hermosa, pero se roba la comida de otros. Y miran por todas partes a quien despojar por medio de su avaricia. Al modo que estas aves son las únicas que no se procuran a sí mismas su alimento, sino que, posadas ociosamente, buscan la manera de devorar las carnes ajenas, siendo perniciosas por su maldad. ¿Está claro? En Bernabé 17 dice, mas tampoco comerás la hiena, no serás, dice, adúltero, ni corruptor, ni te asemejarás a los tales. ¿Por qué? Porque este animal cambia cada año de sexo y una vez se convierte en macho y otra en hembra. Entonces la hiena, dependiendo del ciclo hormonal, a veces se comporta como macho, a veces como hembra. Entonces la hiena representa a los transexuales, pedófilos, homosexuales y la gente que corrompe, como dice aquí, corruptor, que corrompe a los niños. Está claro, entonces por eso prohibida las hienas. Qué curioso, como siempre menciono, que la hiena parece estar muy feliz, riéndose, pero en realidad eso no es una risa. Lo que nos suena a nosotros como risa no es risa, el sonido de las hienas. Y es similar como muchos en ese mundo, además de que se hacen llamar gay, que en realidad significa feliz, como para volcar todo. eh, entonces, ¿verdad? Si la persona no es gay, entonces no es feliz. Y en realidad también por eso es que lo llaman pride, ¿verdad? Orgullo, porque no es algo de lo cual verdaderamente sienten orgullo, es algo que tienen que forzar, obligar y decir para ver si lo sienten, para ver si no sienten lo feo o vergüenza, la pena que puede ese pecado producir en el interior, en la conciencia. Em, entonces, curioso cómo pueden parecer muy felices por fuera, con muchos colores, con todos los colores del arco iris, pero en su interior no hay verdadera felicidad, como las hienas, que parecen reírse, pero no es risa. Curiosamente, aquí hay una relación del nombre Lilith que está conectado con noche, Laila, y con quejidos, Yalal. Entonces la conectan o la traducen como lechuza por el sonido que hace la lechuza, pero en realidad está hablando de una entidad que es la sabiduría diabólica, la madre de los demonios, le llaman también. Entonces, como dije, Tohu Babohu, que lo leímos en Isaías, se menciona en dos partes de la escritura más. En Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En Jeremías 4:23, viendo hacia el futuro, dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Entonces vemos que lo que pasó en Génesis se va a repetir. Lo de Génesis fue por la caída de Samael, lo de Jeremías por la caída de Lucifer, Heilel. Apocalipsis 18, 1 al 3. Dice, después de esto vi otro malaj que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su estima. Entonces representa el sol de justicia. La estima del último es la luz de Mashiach. Así como el sol alumbra la tierra, Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo, el último como sol de justicia. Dice, clamó con voz potente, muestra que es la voz, Yahushua es la palabra. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babel. Recuerden que Babel significa confusión. Por ende también se puede interpretar como ha caído la gran confusión cuando ya todo se haya revelado. Se ha convertido en habitación de demonios. ¿Ven lo que leíamos en Isaías 34 de todos los animales que representan demonios que van a estar habitando en esa tierra donde adoraban ídolos? Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo
y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, como las que vimos en Bernabé, como la lechuza, el búho, el cuervo, águila, buitre, etc. Guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda, o sea, ángel caído, y aborrecible. Vean cómo aquí mencionó demonios, aquí espíritus y aquí ángeles. Tres diferentes tipos de entidades malignas. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, o sea, la idolatría. Por la idolatría de Babel, la gente adoró espíritus malignos, demonios y ángeles caídos, y por eso donde han sido adorados van a estar atrapadas esas entidades por la eternidad. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Ahora bien, Apocalipsis 18, 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Como Yahweh es tan bueno, y a nosotros nos va a dar la doble porción, una doble bendición, a los impíos también les da un doble pago, pero como ellos necesitan ser castigados, eso es un castigo doble. También lo que ha hecho la gran ramera ha sido por siglos, milenios ya, el daño que le ha hecho a la humanidad, el montón de gente del pueblo que ha matado. Y ahora, en cuestión de 3 años y medio, en realidad puede ser 2 años, pero en cuestión de 3 años, se le va a dar el doble del castigo a la gran ramera por lo que hizo en siglos. Imagínense el castigo y cómo se va a manifestar de fuerte para que en tan poco tiempo. Ahora, también se va a extender por el milenio, pero lo principal lo vamos a ver en este tiempo, los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel. Dice, en el cáliz que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha exaltado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina. Esa es esa Lilith que vimos ahora en Isaías 34. Esa es a la que adoran como la reina del cielo, que se menciona en Jeremías como un espíritu maligno, la sabiduría diabólica, como aparece en los libros gnósticos. Y por otro lado, es a la que adoran con el nombre María en el catolicismo, que no es la madre de Mashiach. La madre de Mashiach se llama Miriam. Dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Como les decía, en 3 años, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego en estos últimos 3 años y medio. Porque poderoso es Yahweh, el soberano que la juzga. Y vimos cómo un ángel hablaba a gran voz como el sol de justicia, ese habría sido Micael. Después dice, y otra voz del cielo, ese habría sido el otro testigo, ¿verdad? Sandalfón, Eliyahu. Recuerden que Eliyahu está muy conectado con los muchos, por eso es el que anuncia dice esto acá de la gran ramera. Primera de Reyes 18-19. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo. Aquí es Eliyahu hablando, cuando ya estaba harto de ver cómo el pueblo adoraba a Baal. Recuerden que Baal en español es Señor.
Entonces ya Eliyahu estaba cansado porque decía, ¿por qué siguen adorando al Señor si es Yahweh el poderoso? Entonces les dijo, ok, reúnanse todos y vamos a ver si es Yahweh o el Señor. Vamos a ver si es importante o no es importante. Si él conoce el corazón o no conoce. Así. Entonces dice, Primera de Reyes 18:19, manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas del Señor, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asherá, que sería la que hoy en día adoran como María. Entonces, eso es como diciendo los 450 cristianos y los 400 católicos. Tráigame a los pastores y a los padres, a los sacerdotes católicos, porque en el catolicismo se enfocan principalmente en la adoración a Asherá y en el cristianismo al Señor. Obviamente en el catolicismo dicen adorar al Señor también, y sí, lo adoran también al Señor, pero está por encima de Asherá. En el cristianismo dicen honrar a Asherá, pero principalmente honran al Señor. También vean que dice 400 como el número principal. 400 es el valor numérico de la letra Tav, y la letra Tav representa el fin de los tiempos. Representa el fin del Aleph Bet. Entonces, dice, manda pues ahora que todo Israel se congregue en el monte Carmelo con los 450 profetas del Señor y los 400 profetas de Asherá, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Ven? La relación de Asherá con Jezabel. Al espíritu que adoran no es a la madre de Mashiach, es a Jezabel. Por eso cuando Yahweh le habla en Apocalipsis a la congregación de Tiatira, les dice que ellos adoran a la que se dice ser profetisa y menciona a Jezabel. Recuerden que la congregación de Tiatira en Apocalipsis representa principalmente a la iglesia católica. Y lo leo rapidísimo. El hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahí continúa, pero ven que menciona cómo pone a todos a adorar a los ídolos, a la fornicación espiritual, que es la idolatría, y menciona que es Jezabel. Entonces, dice aquí, y los 400 profetas de Asherá que comen de la mesa de Jezabel. Ha estado muy presente lo de la mesa. Recuerdan como he mencionado, Yahushua, no está Cris, pero bueno, Yahushua volcó las mesas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque está escrito en Isaías 65:11 que Yahweh le dice al pueblo que lo abandonaron a él para ponerle mesa a Gad. Entonces, en vez de adorar a Yahweh, adoran a Gad. Así es como aparece en hebreo, Gad, en Isaías 65:11, lo cual se traduce como fortuna. Adoran la fortuna. Por eso es que en el billete de $1 dicen que en Gad confían ellos, porque ellos confían en la fortuna, por eso lo ponen en el dólar. Y verde como el reptil, la serpiente, y el ojo de Horus sobre la pirámide. Entonces, Yahushua llega y vuelca las mesas porque ellos habían preparado mesa para Gad, no para Yahweh. En Apocalipsis, Yahushua dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré a él y me sentaré con él a la mesa. La mesa hace alusión al corazón, como la mesa que estaba con el pan de la proposición dentro del templo. Entonces, vean como aquí dice que comen de la mesa de Jezabel, o sea, de la mesa de la gran ramera. Y dice, Primera de Reyes 18:40, entonces Eliyahu les dijo, apresad, ya después de que se hizo el sacrificio, apresad a los profetas del Señor para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Eliyahu los condujo al arroyo Sison y allí los degolló. Y recuerden que Jezabel significa la Virgen del Señor. Y a cualquier persona usted le dice, ¿usted adora a la Virgen del Señor? Claro. Y no entenderían que se les está diciendo, ¿usted adora a Jezabel? Claro. ¿Sí me explico? Entonces vean el significado de los nombres, la importancia que tiene. Y después van a decir que los nombres no importan. También vean que cuando aquí dice Eliyahu, apresad a los profetas del Señor para que no escape ninguno.
ellos los apresaron. Vea que ahí no dice y a los profetas de Asherá. Entonces, eso muestra que por alguna razón ahí no fueron castigados los de Asherá. Entonces, por eso es una de las razones por las que la gran ramera dice esto. Yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto, porque ya Yahweh ha castigado a Samael, ha castigado a Heilel, ha castigado a Zazel, pero aún no ha castigado a la ramera. Entonces ya ha durado toda la historia humana pensando que es intocable. ¿Sí me explico? Y por eso la deja para el puro final de Apocalipsis. Y por eso es que, recuerden, Eliyahu vino al mundo, hizo lo que hizo aquí, mató a 400, a los 400, un segundo, que se me hizo antes. Ajá, a los, a los 450 del Señor y los degolló después de hacer descender fuego del cielo para el sacrificio. Había hecho descender fuego del cielo para matar a 50 hombres que lo llegaron a buscar y después a otros 50 que lo llegaron a buscar más tarde. Y cuando Jezabel le dice, te voy a cortar la cabeza, salió corriendo. No sabemos, o sea, yo quiero hablar con Eliyahu, preguntarle por qué ese día sí decidió correr, pero él salió corriendo y le pidió a Yahweh que le quitara la vida, y ahí es donde Yahweh decidió llevárselo. Entonces, siglos después, aparece Juan el Bautista, que Yahushua nos dice, él es Eliyahu, si habías de recibirlo. Recuerden que Juan el Bautista nació de Elizabeth y Zacarías, que en hebreo es Elisheba y Sejariahu. Entonces, de Elisheba y Sejariahu nació Eliyahu, como Juan el Bautista. Entonces, repito, ¿sí? ¿La vuelvo a repetir? ¿Verdad? Elisheba, mi poderoso es pacto. Sejariahu, a quien Yahweh recuerda. De Elisheba y Sejariahu vino Eliyahu. Entonces, de Elisheba y Sejariahu vino Eliyahu, porque Yahweh se acordó del pacto y lo llamaron Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, Eliyahu volvió como Juan el Bautista. ¿Estamos? Después vemos una historia donde Herodes cumple años, le están haciendo una fiesta, está muy ebrio, y Herodías pide la cabeza de Juan el Bautista y le corta la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, Herodías era Jezabel, que le había prometido siglos antes cortarle la cabeza a Eliyahu, y lo cumplió cuando volvieron al mundo. Entonces vemos que se cumple eso y por ende la ramera todavía tiene que ser castigada. Y es en este momento de Apocalipsis. Dice Juan 6, 51 al 58. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vean que recuerden que el lejem que descendió del cielo es lo que normalmente se le llama maná. Recuerden que Yahushua le habló al pueblo y le dijo directamente, Moshe no les dio el maná del cielo. Y todo el mundo, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Si nosotros lo comimos, ya estaba en el lugar purísimo, un poco de maná. Entonces, Yahushua les estaba tratando de explicar, así como el templo de piedra no es el verdadero templo, ese maná no era el verdadero maná. Todo lo que sucedió desde Adán hasta Juan el Bautista fue una representación de lo que empezaría a pasar espiritualmente desde Yahushua hasta el fin, como lo vimos ayer. Entonces, Yahushua está diciendo, ese pan fue una representación, yo soy el verdadero lejem de vida, el verdadero pan vivo que descendió del cielo. Dice, si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el lejem que yo daré es mi carne. Imagínense Yahushua diciendo esto en vivo, sin haber explicado nada, sin haber tenido 2000 años para enseñárselo a todos los que han llegado al mundo, porque me refiero a que nosotros al nacer como cristianos, en la mayoría de los casos, se nos había enseñado desde el principio, Él es el pan vivo y las analogías o parábolas, pero en ese momento Él dice, yo soy el pan vivo, y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo está?
Si el pan se come, y después dice, y el pan que les daré es mi carne. Ya se volvió loco. Nos va a dar de su carne para comer. Yo dejo esta doctrina ya. Se va a hacer ahí. O sea, y fue en esos momentos, ¿verdad? Cuando un montón de gente se fue y dijo, no aguanto yo esta doctrina. Es demasiado fuerte. ¿Cómo que lo vamos a comer? ¿Cómo nos va a dar de comer su carne y su sangre? Entonces, vean que dice, y el lejem que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los Yahudim discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Yahushua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Todo el mundo, híjole, es obligado. No se puede. O sea, me refiero, pónganse en las sandalias de esa gente, escuchando eso por primera vez. Nos va a poner a comer carne humana y sangre. Yo creo que estamos en una secta. Qué torta. ¿Dónde me trajiste? ¿A qué punto llegamos? Sí, exacto. Ahí se enseña lo enfocado que estaban en lo literal. Exacto, en la letra. No podían. Y si Yahushua, esto es clave. Si Yahushua es la palabra de Yahweh, hay que entender que Yahweh habla como Yahushua habla. Entonces, todo lo que está escrito, debemos tratar de interpretarlo como se interpretan las palabras de Yahushua. Y la gente que se quedaba en la letra no le entendía nada. Decía las parábolas y ellos, pero ¿qué está diciendo? ¿Por qué está hablando de sembrar? Yo quiero saber de la vida eterna. Yo quiero saber del reino. ¿Por qué me está contando de un hombre rico que tiene un sembradío ahí? A mí qué me importa esa historia. Y no entendían que eso era lo mismo. Estaba utilizando la vida para entender lo espiritual, lo visible para entender lo invisible. Y vean que, como pueden ver atrás, esto es mi carne. Como pueden ver aquí, cómo nos va a dar a comer su bazar, su carne. Curiosamente, esta misma palabra es la raíz de la palabra buenas nuevas, o lo que en griego sería evangelio. ¿Por qué? Recuerden que el hebreo es un idioma concreto, que esto debería todavía darles más a entender ese punto de que Yahweh utiliza lo concreto para revelarnos lo abstracto, lo visible para ver lo invisible. Entonces, como si una persona, un papá, iba a cazar, volvía a la casa con la casa, ¿verdad? Volvía a la casa con la comida. Él decía, hey, buenas noticias, gente, vamos a poder comer. Buenas noticias, tengo carne para poder vivir un día más. Bueno, unos días más, porque tampoco es... Entonces, eran buenas noticias cuando traía carne. Por eso en hebreo la palabra carne es la misma que buenas noticias. Y por eso debemos predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Yahushua nos dio su carne para tener vida eterna. Porque en este mundo, el hombre para comerse algo tiene que primero matarlo. Y por ende come muerte y muere. Yahushua es el cordero vivo del cual comemos para vivir para siempre. Es el único alimento que está vivo mientras lo comemos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Yahushua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es importante. También otra cosa que hemos hablado y leído también, de cómo los únicos que están en peligro de morir son los que están vivos. Obviamente, pero ¿eso qué significa? Que si alguien no ha venido a Yahushua, en realidad está muerto. Los que andan por ahí sin Mashiach están muertos en vida. Debemos predicarles que coman de la vida para que lleguen a la vida. Y es ahí donde debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Porque es el que está vivo el que tiene el peligro de morir. Y de ahí también el pensamiento de que no es como en algunas doctrinas que dicen que el salvo siempre es salvo. La escritura dice claramente, por ejemplo, el que borre las palabras de esta profecía, el Apocalipsis, yo borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, no tenéis vida en vosotros si no coméis la carne y bebéis la sangre del Hijo del Hombre.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al decir verdadera comida y verdadera bebida, como la gente está viendo todo al revés, como las mesas, entonces ellos dicen, entonces que sí se come y sí se bebe. No, Yahushua está diciendo, lo que comemos y bebemos en este mundo es una representación de la verdadera comida y la verdadera bebida, que es la fe y confianza en Yahushua HaMashiach, su carne y su sangre, en su muerte y resurrección. Esa es la verdadera comida para la cual se nos dio el alimento físico como representación. ¿Sí me explico? Y por eso comemos carne, porque tendríamos que comer la carne del cordero. Dime. No se nos dice que en la eternidad no vamos a comer ni beber. Entonces, cuando dice, esta es la verdadera comida, No, si vamos a comer y beber, no va a ser necesario comer y beber, pero sí vamos a poder disfrutar de la comida y la bebida. pero en el cielo, no va a Bueno, ser los necesario. elegidos, sí, ok, ajá. ¿Y qué decías? Eso es sería la tierra, ¿verdad? Sí, en la tierra sí se va a seguir comiendo y bebiendo, sí. Es que en el Entonces, cielo no. Yahushua viene del cielo, donde no se ocupa comer y Ujú, beber. ujú. Entonces, cuando él dice, esta es la verdadera comida, realmente está hablando de Está hablando de que lo espiritual es lo verdadero, lo mm, físico es una imagen nada más, es una representación. ok, Y mi punto es que cuando les dice eso a ellos, de fijo, ellos lo están viendo al revés, entonces están pensando, entonces me está diciendo que su carne es verdadera comida, yo de verdad me la tengo que comer. No, estoy diciendo que esa comida es falsa y es para representar la espiritual, el alimento espiritual que es aprender y creer en él. Entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Sigo entonces, Apocalipsis 18, 9 al 14. Dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, poniéndose lejos por el temor de su tormento. Dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babel, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Esto para hacer alusión a cómo el sufrimiento que provocó a muchos en el mundo por siglos se le va a devolver a ella al doble en cuestión de una hora. No podemos imaginar la fuerza con la que Yahweh le va a castigar en ese momento. Ay de la gran ciudad de Babel, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y plata. Ahora, aquí recuerden que en lo que respecta a la gran ramera, en lo que respecta a religión, creencia, doctrina, se conecta principalmente con el Vaticano, el catolicismo, pero el hecho de todo lo que se menciona aquí se puede interpretar de varias maneras y ahí incluiría a Londres y parte de Estados Unidos. em, en sí se toma como que la gran ramera trabaja en Washington, Londres y Vaticano conectados, religión y economía, toda chiquita. Entonces, esto en el sentido espiritual es todo lo que la doctrina falsa ha ofrecido a las personas que creen en esas doctrinas falsas. Y en el aspecto como físico se refiere a todos los negocios en los que ha estado involucrado el Vaticano, que algunos de ellos los comento yo en el libro, no lo voy a leer porque es bastante información, y negocios en los que uno no se imaginaría que el Vaticano está metido, ¿verdad? Canales de, em, es que si ni me gusta, yo creo que si hasta digo la palabra nos bloquean y todo, pero, ¿verdad? Donde de esas,
películas, eh, sí, no sé cómo ponerlo, pero en, ah, no, de sexo y lujuria y todo eso, ellos están metidos en ese negocio, o sea, como una ramera lo haría, ¿verdad? Que invierte en canales donde dan ese tipo de cosas para que la gente se meta en em, otro montón de pecado diferente. Entonces, dice aquí, oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Almas de hombres. Curioso que diga eso, o sea, compra almas también. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Eh, Aquí menciono lo del tolá que mencioné ayer. Aquí lo explico, lo del gusano carmesí. Y eso en parte me imagino por lo de los colores, porque así como la mujer de Yahweh tiene una vestimenta y lo leímos de hecho, qué curioso, en Éxodo, antier, todo lo que Yahweh pidió para el Mishkan. Algunas de esas cosas se mencionaron ahora entre lo que vendía la gran ramera, porque obviamente la gran ramera se va a tratar de hacer pasar por la congregación elegida. Es por eso que viste de púrpura y escarlata, como hemos visto, ¿verdad? Como he mencionado que eh, la escritura dice claramente que la gran ramera se viste de púrpura y escarlata, y esa es la ropa principal de los sacerdotes, obispos, cardenales, católicos, vestida de lino fino, púrpura y escarlata, con el cáliz de oro lleno del vino de su fornicación, que es la idolatría. Y vean cómo hablamos ahora, Es lo que estaba pensando. el corazón de Jesús y las heridas, todo en María. ¿De dónde salió eso? Esto sería en este caso ni siquiera el corazón de Jesús, es el A veces corazón el corazón de ella misma, sí. de Dios. Ujú. La mesa de Jezabel. Wow. Se me había olvidado esa imagen. Ujú, 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 No había ujú. escuchado eso. Los que, Ah, ¿sí va a ser monaguillo? ¿O ya era monaguillo? ¿Ah, sí? No, bendito sea el que lo salvó. Qué peligro ahí, sí. Y qué triste, ¿verdad? Porque uno de niño, lo que quiere es servir a Yahweh, y quiere ser parte de lo que piensa que es la religión verdadera, porque eso le dijeron a uno y cuando se da cuenta se metió ese, en las profundidades del mismo abismo. Y qué peligro, todo lo que puede pasar ahí, todo el trauma con el que pueden salir algunos por cosas que suceden ahí. Pero bueno, bendito Yahweh que rescata a los suyos. Y bueno, como dije, ¿verdad? Son un montón de imágenes donde se muestra, esos son los colores oficiales de esa iglesia. Y lo dice la escritura claramente. Entonces, aquí hablaba lo del Tolá, que ya lo he explicado. Salmo 22:6, pero soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Isaías 25:8 dice, se tragará a la muerte por el triunfo que tuvo en el madero. Y es que, bueno, es que esto está relacionado con lo de Tolá, pero lo voy a leer de todas maneras. Y enjugará Yahweh el soberano las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. El verbo o la palabra Tolá está conectado con la palabra Balá, él tragó. Y Yahushua, por medio de su muerte, como el gusano Tolá, se tragó a la muerte, venció a la muerte. Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh, el apartado de Israel es tu redentor. Voy a adelantar eso porque no estamos en ese tema directamente.
Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, catolá, vendrán a ser como blanca lana. Ahí enseño algunas cosas interesantes que no voy a mencionar ahorita, creo que no vienen directamente con el tema. Sí lo menciono en el libro, por supuesto, porque va con otros temas que he mencionado a través del libro. Marcos 9, 43 al 48 dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vean qué curioso, el gusano de ellos no muere, se interpreta como que, así como cuando un cuerpo lo meten en la tumba, se lo empiezan a comer los gusanos, esos gusanos eventualmente se mueren también. Pero en el infierno, aquello que va a producir su tortura no se va a morir nunca. Va a estar ahí constantemente, igual que todo lo demás, el fuego y demás. Pero también, al decir el gusano de ellos no muere, en hebreo dice el tolá de ellos. O sea, el Mesías o el Cristo en el que ellos creen no murió por ellos. Y por eso ellos no tienen el alimento de vida, porque recuerden que este gusano en particular, después de dar a luz a sus crías, se da como alimento a sus crías. Y acabamos de ver cómo Yahushua es proféticamente llamado el Tolá, el gusano, porque él se entregaría por nuestros pecados y se volvería el alimento que debíamos comer para tener vida eterna. Entonces el gusano de ellos no muere, significa el Mesías en el que creen no pagó por sus pecados, no les dio el alimento de vida eterna. ¿Sí me explico? Dice, y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Yahweh con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí menciono lo de la mercadería y cómo se conecta con el Vaticano, varios de los negocios en los que ha caído el Vaticano. Lo voy a ir pasando por si después, si quieren, le pueden poner pausa y leer los que vayan a ver el estudio después. Ya todo lo que venden. Ya, está en películas de Hollywood. Ok, sí, es bastante plata también. Em, Apocalipsis 18, 15 al 20 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Recuerden que los 10 cuernos de la bestia van a odiar a la gran ramera y van a consumir sus carnes. Después de haberla utilizado para conquistar el mundo entero, la van a destruir. La odian, así como los hombres no aman a las rameras, las usan, les pagan para usar solo su cuerpo por un momento. Entonces, em, vemos que esos mismos que le daban el dinero, esos mismos que la mantenían ahí como la religión más importante, son los que después, cuando tengan lo que querían, la van a destruir. Y ellos, al ser los cuernos de la bestia, también se conectan con los perros, porque los perros representan incrédulos y homosexuales. Y recuerden que a Jezabel
se la comieron los perros. Entonces por eso los cuernos de la bestia se van a comer las carnes de la gran ramera. Dice, todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. Que eso es como decir, todos los que tenían negocios entre naciones. El mar representa a las naciones. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros apartados. Cielo incluye a los 144,000 elegidos que ahora son habitantes de los cielos a partir de la transformación. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros apartados, apóstoles y profetas, porque Yahweh os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18:21. Dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Recuerden que se considera que la piedra de molino o el molino se usa como un eufemismo de las relaciones sexuales. En sí, hay quienes interpretan que donde se tenía el molino, en realidad se refería como a prostíbulos. Y esto lo menciono porque es curioso que aquí está hablando de la gran ramera y después menciona que es como una piedra de molino. Y recuerden que a Sansón los filisteos lo llevaron y lo pusieron a mover la piedra del molino. Y se interpreta que lo que en realidad estaban haciendo los filisteos era que llevaban a las filisteas a tener relaciones sexuales con Sansón para que pudieran hacer un ejército de hombres como Sansón, de fuertes. Entonces a Sansón lo agarraron básicamente para prostituirlo, según unas interpretaciones. Y cuando le volvió a crecer el pelo fue que y ya de un rato de estar sin tocar cuerpos muertos y sin beber vino, eh, recobró las fuerzas y ahí fue donde hizo lo que hizo. Curiosamente, él es Dalila la que lo entrega en representación de Lilith y él después va y obtiene venganza y mata a más con su muerte que durante su vida, representando el último que con su muerte trae el castigo para la gran ramera. Entonces dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babel, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahorita yo creo que pongo un verso, creo que sí lo pongo, pero por si algo. En el libro de Yashar aparece que cuando Nimrod construyó la torre de Babel y Yahweh bajo Babel, él destruyó en tres formas la torre y una parte la tragó la tierra, la otra parte la destruyó con fuego y demás, y la otra la dejó como testimonio. Pero por la forma en que lo describe, hay quienes consideran que está hablando de la parte más alta y consideran que la dejó flotando en el cielo. ¿Verdad? Obviamente uno, si usa la lógica y cómo funciona la tierra, la naturaleza y la densidad, uno pensaría, sí, cuando destruyó la del medio y hundió la otra, esta cayó y quedó ahí como evidencia. Pero repito, hay quienes consideran que la parte superior de la Torre de Babel se mantiene en los cielos flotando y es testimonio de que existió. Entonces consideran esta parte de Apocalipsis cuando agarra la piedra de molino y la tira al agua como una representación de que esa parte de la Torre de Babel que está flotando la va a ser tirada en el mar. Y hay quienes dicen haber visto esa ciudad flotando en el cielo. Entonces, Isaías 28, 16 y 17. Por eso Yahweh el soberano dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Vean que menciona 5 características: una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Está hablando de Yahushua HaMashiach. El que crea no se apresure
El que crea no se apresure. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Primero y último. El granizo barrerá el refugio de la mentira durante la séptima plaga postrera, y las aguas inundarán el escondrijo. Entonces, mencioné aquí 5, pero vean que empieza con piedra. Después menciona 4 características de la piedra. Esto es como los 5 mundos de creación, o las 5 formas en que se puede separar el nombre de Yahweh, siendo la Yud las primeras 2. El punto inicial y después el resto de la Yud. Entonces, tenemos aquí los 4 mundos de creación. Puse el nombre Yahweh de izquierda a derecha para que se entienda el orden de la emanación. Entonces, Yud, Hei, Vav, Hei, Atzilut, Beriyah, Yetzirah y Asiyah, que son los mundos de emanación, creación, formación y acción. Y por eso la piedra es probada, angular, preciosa, cimiento estable. En formación es preciosa. Su acción es que sea un cimiento estable. Fue a través de quien se creó todo. Por eso es angular, es el inicio, es la esquina, es el inicio del edificio. Y emanó después de haber sido probada por el pensamiento mismo de Yahweh. Isaías 8, 13 al 15 dice: A Yahweh de los ejércitos, a él apartad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por lugar apartado, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar. Esto es importantísimo. Y lo dice Isaías, libro que los judíos dicen creer. Entonces él será por lugar apartado. Por eso Yahushua dijo: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo. El templo no es algo de piedra o lo que quieren construir. Es el cuerpo de Mashiach y por ende la congregación. Él será por lugar apartado, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Piedra para tropezar, tropezadero para caer, por lazo y red. Así como hay 4 mundos de creación, también 4 mundos de destrucción. Muchos de entre ellos tropezarán. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Los que no son elegidos van a tropezar. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se enredarán y serán apresados. Primera de Pedro 2, 7 al 8. Por lo cual también dice la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que cree en él no será avergonzado. Eso es lo que se traduce la otra vez como: el que crea en él no se apresure, porque si se apresura va a terminar siendo avergonzado cuando se caiga. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra, tropiezan en el nombre de Yahushua. Por su desobediencia, no es porque no entiendan, es porque no quieren obedecer a lo que está escrito. Por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Entonces, como decía, ese es su destino. ¿Se acuerdan que en Isaías también decía que ellos ponen mesa para Gad y libaciones para el destino? Por estar sacrificando al destino, este es el destino. Que tropiecen. Romanos 9, 30 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban por la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Verdad? Todo el mundo confundido, como si ellos nunca han tenido fe en la Torá, ¿por qué es que van a obtener la justicia? Básicamente lo que está preguntando. Pero es que como la fe sin obras está muerta, nada se hace con decir creer en la Torá si no se pone por obra. Entonces, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Ellos pensaban que cumpliendo las obras de la ley iban a obtener la justificación, en vez de entender que era por la fe que lograrían hacer las verdaderas obras. Por confiar en las obras, no tuvieron fe en Mashiach. Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Mashiach se volvió tropiezo para ellos, porque ellos pensaban que podían ganarse el reino. Y cuando Yahushua aparece y les dice, no, no se lo pueden ganar, vengo a regalárselos. Ellos, ¿cómo? ¿Usted quién es para tener tanto poder? Mátenlo. Súper ilógico. Dime. Eso es como decir, soy Básicamente, sí, eso es una forma de la que se puede manifestar, que alguien diga que ocupe los mandamientos o hay gente que dice, ¿verdad? Yahushua no es el Mesías, es solo un profeta, que sí, lo que él enseña es muy verdadero y hágalo, pero usted no tiene que creer en él para salvarse. Muy peligroso porque la escritura dice, ¿verdad? Que eso es el espíritu del anticristo, el que no reconoce que él murió y resucitó. Entonces, dice, porque iban tras ella no por fe. Ahora, ¿verdad? Mencioné fe, pero me refería a fe en la letra. O sea, los que tienen fe en sus propias fuerzas, fe en sus obras, no en la obra de Mashiach. ¿Está claro? El que tiene fe en la obra de Mashiach busca complacerle y hacer lo que él manda. Por ende, hace las obras verdaderas. Pero ellos estaban confiando en las obras de la ley. Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Mateo 21, 42 al 44 dice, y Yahushua les preguntó, qué bueno cuando estas preguntas, ¿nunca leísteis en las escrituras? Y ellos más de uno se las sabía de memoria, y ¿cómo se atreve él a decir que no hemos leído? ¿Nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El soberano ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Aquí está lo que les decía. Jueces 16, 28 al 31 dice, entonces clamó Shimshon a Yahweh y dijo, soberano Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, como los dos testigos. Asió luego Shimshon las dos columnas, como Yajín y Boaz, las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, como las columnas que sostienen la tierra, y echó todo su peso sobre ellas. Qué curioso su peso, porque recuerden que el último trae la estima de Yahweh, y estima en hebreo es lo mismo que peso, como cuando entra una persona muy importante a un lugar y se siente pesado el ambiente, ya sea por ser muy mala o por ser muy justa, se siente un tipo de peso. Echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y gritó Shimshon, muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, lo tomaron, se lo llevaron y lo sepultaron entre Tzará y Eshtaol, en el sepulcro de su padre Manoach. Y él juzgó a Israel 20 años. En Job 41, 22 al 24 dice, en su cerviz está su fuerza. Está hablando de los dos seres más imponentes de entre las criaturas de Yahweh, el Leviatán y el Behemoth. Bueno, en este contexto de Job 41. En su cerviz está su fuerza y delante de él cunde el desaliento. Aún las partes más tiernas de su carne están endurecidas, son firmes en él. Leviatán, que representa a Samael. No se mueven. Firme es como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de un molino. Entonces ven aquí que mencionó el molino como la gran ramera cayendo al mar.
y el corazón de Leviatán es como la piedra de molino. Entonces, los que tienen corazón de piedra, como dice Yahweh, que tiene que cambiar el corazón de los hombres por uno de piedra y darles uno de carne a través del nuevo pacto, entonces el corazón que tiene el ser humano sin Yahushua es uno como el de Samael, una piedra, como una piedra de molino. Firme como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de un molino. Por eso Samael es la inclinación al mal que está en el corazón. Y eso muestra que los que adoran a la gran ramera terminan teniendo un corazón de piedra y siguen el mal, la inclinación al mal. Deuteronomio 31, 26 y 27 dice: tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, que esté allí como testigo contra ti, testigo contra ti. Vean que la Torá no fue dada para abogado a favor tuyo. La Torá fue dada como testigo en contra. Por eso está tan relacionado con el acusador. Por eso el acusador la utilizó para tratar de destruirnos, pero Yahushua lo vence viniendo como el abogado. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Si aún viviendo yo, hablando Moshe, con vosotros hoy sois rebeldes a Yahweh, cuanto más después que yo haya muerto. Ezequiel 11, 15 al 21. Hijo de hombre, tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Yahweh el soberano: aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño lugar apartado en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano: yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré otro corazón. ¿Se acuerdan que vimos el corazón de Leviatán como la piedra de molino? Los hombres en pecado tienen corazón como de piedra. Yahweh promete dar otro corazón. Y recuerden que así como Yahushua es el cerebro, el último el corazón, por eso es representado por David, que tenía un corazón como el de Yahweh. Y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu que nos dio por medio de Yahushua HaMashiach. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Vean qué curioso que una de las tentaciones que Satanás le hizo a Yahushua fue: cambie esa piedra en pan. Y él dijo no. Pero más adelante Yahushua, que es la piedra angular, muere y se convierte en el pan de vida. Entonces terminó cumpliéndolo de la manera verdadera, cambió la piedra en pan. ¿Sí me explico? Siendo él mismo el alimento de vida. Y por ende cambió el corazón de piedra en carne. Como él dijo: mi pan es mi carne. El pan es mi carne. ¿Está claro? Cambió el corazón de piedra en uno de carne, porque él es la piedra que se convirtió en pan al venir en carne y darnos vida eterna. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. O sea, antes de que Yahushua viniese, era imposible guardar sus ordenanzas y guardar sus decretos. Era imposible cumplir la ley, pero todos los judíos pensaban estarlo haciendo. Rechazan a Mashiach y lo matan. Y ahora los cristianos que se dan cuenta de la falsedad cristiana van a los judíos que rechazaron a Mashiach para preguntarles cómo cumplir la ley que nunca pudieron guardar. ¿Sí me explico? Todo ilógico. Hasta que venga Yahushua y nos dé el corazón de carne, lo cual ya hizo, es que podemos empezar a guardar sus decretos y andar en sus ordenanzas. Dice: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo, yo sea su Elohim. O sea, si no se está en Mashiach, no es su pueblo, punto.
Pero aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino, o sea, el falso Mesías, sobre sus propias cabezas. Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Tesalonicenses. Dice Yahweh el soberano. El libro de Yasher 8, 24 al 26 dice: comenzaron a hacer ladrillos y encender fuego para construir la ciudad y la torre que habían imaginado terminar, y la construcción de la torre fue una transgresión de ellos y un pecado. Comenzaron la obra y mientras la construían contra Yahweh Elohim del cielo, se imaginaban en sus corazones guerreando contra él y ascendiendo al cielo. Y todas estas personas y todas las familias se dividieron en tres partes. Recuerden que el tres representa a los muchos, como el tercio de los ángeles que cayó con Lucifer. La primera dijo: ascenderemos al cielo y lucharemos contra él. La segunda dijo: ascenderemos al cielo y colocaremos allí nuestros propios Elohim y les serviremos. Y la tercera parte dijo: subiremos al cielo y lo golpearemos con arcos y lanzas. Y Elohim conocía todas sus obras y todos sus malos pensamientos, y vio la ciudad y la torre que estaban construyendo. Yasher 8, 35 a 39. Y Yahweh hirió las tres divisiones que estaban allí y las castigó de acuerdo con sus obras y deseos. Aquellos que habían dicho: ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros Elohim, se volvieron como simios y elefantes y empezaron a inventar la evolución. Pero eso fue al revés. A los que habían dicho: ascenderemos al cielo y serviremos a nuestro Elohim, estaban pensando como animales. Entonces los convirtió en simios y elefantes. Entonces, algunos de los simios y elefantes son descendientes de los que se atrevieron a construir la Torre de Babel. Entonces, repito, la evolución, pero al revés. Y qué curioso, no sé si han visto los elefantes lo inteligentes que son para ser animales y la memoria que tienen. La agarran contra familias enteras, van y destruyen villas enteras. He visto unas historias de esos elefantes, son cosas serias. Y también son muy como muy familiares cuando Ajá. nace un elefantito, todos celebran, O cuando se muere una abuela elefanta. todos súper interesantes. Sí. Entonces, después dice: golpearemos el cielo con flecha, perdón. Y a los que dijeron: golpearemos el cielo con flechas, y Yahweh los mató, cada hombre por la mano de su vecino. Entonces vean que los que querían servir a sus propios Elohim, como sus Elohim eran los ángeles caídos y los ángeles caídos tienen formas de animales, ellos se convirtieron en las formas que adoraban. Curiosamente, por ejemplo, en la India adoran a los simios y adoran a los elefantes. El dios mono, curiosamente, Obama andaba con un dije, con un llavero. Barack Obama, una vez sacó sus llaves y tenía un montón de ídolos, entre esos el dios mono. Y Ganesh, que es el elefante. El dios mono se llamaba Hamu, no sé qué. Ok, entonces lo ven ahí, simboliza la devoción de lo sagrado, la lealtad y la humildad. Como dije, Obama adoraba a esta entidad. ¿Y quién es todo? El dios mono, eh, ese es otro, ese es Hermes, Mercurio. Y el otro, Ganesh, que como les dije, es el elefante. Entonces, se podría decir que estos dos grupos, los que querían adorar a sus propios Elohim, estaban bajo estas entidades, que después en la India se conocieron como Ganesh y Hanuman. ¿Está claro? El elefante y el mono. O sea, eso tendría algún significado en hebreo. O sea, traduciéndolo. Bueno, eso es en hindú, habría que ver cómo se llamaban originalmente en hebreo para poder deducir eso que estás preguntando. O sea, quizá por sonido, o sea, por la fonética podríamos sacar algo en hebreo, pero no necesariamente sería lo que originalmente era Hanuman y Ganesh. Entonces dice después: a los que dijeron: golpearemos el cielo con flechas, o sea, los que querían pelear directamente, Yahweh los mató, cada hombre por la mano de su vecino. Y la tercera división, los que dijeron: subiremos al cielo y pelearemos contra él, y Yahweh los dispersó por toda la tierra. Entonces de ahí vinieron los paganos.
Y los que quedaron entre ellos, cuando supieron y entendieron el mal que les vendría, abandonaron la construcción y también se dispersaron sobre la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad y la torre. Por eso él llamó a ese lugar Babel, porque allí Yahweh confundió, Balal, confundió el lenguaje de toda la tierra. He aquí que estaba al oriente de la tierra de Shinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres construyeron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella. Y un fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio. Y el otro tercio se dejó hasta el día de hoy. Entonces, una interpretación ahí quedó hasta el día en el que se escribió Yashar. Otra interpretación, siendo Yahweh tan poderoso, que lo hubiera dejado hasta el día de hoy flotando, porque sabemos que no está en Irak. En Irak es donde se construyó la torre. Se dice que cuando Estados Unidos se metió en Irak fue para robarse un montón de las cosas que habían encontrado de Babel. Están buscando un pedazo de Rhodes o algo así. De Nimrod, no. No, sorry. Nimrod, Gilgamesh, ajá. Dice que lo que le faltaba era el miembro. Ajá. Ah, sí, como el cuerpo de Osiris, que lo cortaron en varios pedazos y el miembro lo dejaron por otro lado. Sí, sí. Y de ahí donde viene el obelisco, representa el miembro perdido. Es por si lo encuentran, se ve así. Se busca, lo andamos buscando por el mundo entero. Ok. Dice, el otro tercio se dejó hasta el día de hoy. Y es la parte que estaba en lo alto. Entonces por eso dicen, lo ven como que permaneció en lo alto. Obviamente por las leyes de la densidad, si una parte se la traga la tierra y la otra la quema el fuego, pues lo que estaba arriba, ¡pa!, cae. Pero lo interpretan como ahí se mantiene. Y se dejó hasta el día de hoy, y es la parte que estaba en lo alto, y su circunferencia es de 3 días de camino. Imagínense cuán alto podía ser esa torre, que la circunferencia era de 3 días de camino, 72 horas caminando para apenas darle la vuelta a la torre. Y hoy en día, el edificio más alto, vamos a ver, voy a ver. Voy a ver. El más alto es el Califa, hablando de Califa. Ok, mide eso. Ok, vamos a ver. La circunferencia, 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros. Entonces, para darle vuelta al edificio más alto de hoy en día se toma de 30 a 45 minutos. Para darle la vuelta a la Torre de Babel se tomaba 3 días, 72 horas. Imagínense la altura. Se tomaba un año para llegar a la parte más alta, cuando Yahweh la destruyó. Un año. Y no, bueno, quién sabe, tal vez había ascensor, pero dicen que no. En 72 horas, de 120 a 180 millas, unos 290 kilómetros. De San José a Guanacaste, así, un montón. 180 millas a la redonda era solo el edificio de la Torre de Babel. No sabía eso. Sorprendente. 3 días de camino. Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un pueblo innumerable. Jonás 3 y 4. Y Jonás, se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. De esta manera vemos que Yahweh nos revela que Nínive representa la ciudad de Babel. Y Joná al Hijo del Hombre cuando viene a castigar a Babel. Comenzó Joná a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí están los 3 satanes en la tabla, ¿verdad? Samael, Heilel y Azazel. Samael dijo, yo soy y no hay otro.
Heilel dijo, seré como el Altísimo. Y Azazel enseñó cómo hacer armas y otro montón de cosas. Entonces multiplicó la maldad. En sí, el punto es por qué cayó cada uno. Como he dicho, los pecados de Samael se conectan principalmente con las debilidades masculinas. Los pecados de Heilel se conectan principalmente con las debilidades femeninas. Y los pecados de Azazel con las debilidades de los hijos o empleados, o sea, la rebelión, la rebeldía, la desobediencia. Entonces hubo tres grupos cuando se hizo la torre, así como Samael, Heilel y Azazel influencian a la gente de diversas formas. Los que dijeron, lucharemos contra él, como Samael. Los que dijeron, colocaremos allí nuestros Elohim, como Heilel. Y los que dijeron, lo golpearemos con arcos y lanzas, como Azazel. Arcos y lanzas las enseñó a hacer Azazel. Colocaremos allí nuestros Elohim. Recuerden que Heilel dijo, subiré y pondré mi trono junto a, y seré como. Y como Samael pensó ser el único, él lo que estaba haciendo era luchar contra él porque quería su lugar. Este grupo fueron dispersados por toda la tierra, como las naciones están bajo Samael, en el sentido de los que están muy lejos de lo espiritual, de la espiritualidad. Los que se hicieron como simios y elefantes, Heilel. Qué curioso que los de la evolución y el Big Bang son los que se creen los más sabios en el mundo. Y a Heilel lo llaman el arquitecto del universo, los masones. Y los de Azazel habrían sido los que se mataron los unos a los otros. La parte que permanece hasta hoy sería esta, Heilel, la parte que se tragó la tierra, y Azazel, la parte quemada por fuego celestial. Después, Samael será destruido al final, como esa parte que falta de la torre. Heilel será echado en el abismo en el milenio, y Azazel mata a los testigos con fuego del cielo. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dice, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte salió de Samael. Por eso lo que dije aquí es básicamente estos tres versos para confirmar lo que puse en la tabla. Apocalipsis 23, a Heilel lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y Apocalipsis 11:7, cuando los testigos, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es Azazel, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 18, 22 al 23, ya lo último de Apocalipsis 18. Voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas, no se oirá más de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Oigan esto, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Este verso, ¿verdad? Lo leí con mucha fuerza en los últimos años por el hecho de que aquí en griego dice, por tus farmaqueias fueron engañadas todas las naciones. Farmaqueia es de donde viene la palabra farmacia. Y vean cómo lo traducen hechicería. Y como sabemos, los grandes de la tierra en los últimos años engañaron a todas las naciones con sus farmacias. Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson y algunos otros, AstraZeneca, creo que ya, ¿verdad? Engañaron al mundo entero con sus farmaqueas. Muy perfecto como está escrito, profetizado, y aún así el mundo fue engañado. Ahí pueden leer ustedes, porque yo no lo puedo leer. Si lo leo yo, me bloquean, como ya me lo han hecho varias veces. Es más, yo creo que hasta por salir en la pantalla, así que voy rápido. Lo ponen en punto 5 para que lo puedan leer. Vean ahí esto. Millones, muertes, todo eso. Los que renunciaron, no, vean lo que les pasaba, los que decían que no. Apocalipsis 18:24. En ella se halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, todo el que ha muerto se le echa la culpa a la gran ramera.
Qué curioso que así como Eva fue llamada Javá, la madre de los vivientes, la gran ramera Lilith es la madre de los muertos. Así como Yahushua pagó por todo el pecado de la humanidad, a Azazel, que es el falso Mesías, se le culpa de todo el pecado de la humanidad. Y ahí termina el capítulo 18.